Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Esta semana rompimos un nuevo récord, 650 casos nuevos de COVID positivo. Las defunciones van arriba de 400 en nuestro país. Y aquí algunos expertos ya han dicho que la cuarentena debió estar acompañada con un mejor seguimiento de los casos positivos y de sus contactos. Pero, ¿qué están haciendo otros países para combatir el coronavirus? Hoy vamos a conocer la experiencia de Israel. Israel es uno de los 10 países líderes en inversión per cápita en investigación científica. ¿Qué están haciendo ellos para combatir el coronavirus? ¿Qué les ha dado resultado y qué no? Nuestro invitado de hoy es el embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour. Con él hablaremos detalles, la innovación tecnológica y cómo hacen para que su población se quede en casa. Bienvenidos a Cara a Cara. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Bueno, vamos a hablar de cosas realmente especiales que está haciendo Israel, pero que todas van unidas con un trabajo que se ha hecho por años. Israel tiene una particularidad y siempre lo he destacado y ponderado. De las crisis ha sabido sacar oportunidades y ha crecido, embajador, de una manera vertiginosa. Yo decía en la introducción que una de las cosas donde ya algunos expertos en Panamá han dicho está siendo nuestro talón de Aquiles es el tema de la trazabilidad, el seguimiento que hay que darle a los casos positivos y a sus contactos en cuarentena, porque si no, al final del camino esto va a afectar nuestra economía al tener que prolongar más la cuarentena. Embajador Mansour, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. ¿Cómo ha hecho Israel específicamente en el caso de la trazabilidad? Bienvenido. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Israel está usando todo lo que tenemos en términos de innovación y tecnología para ver cómo podemos sobrevivir en esta epidemia fuerte y peligrosa. Lo que hacemos es que como Panamá cerramos muy temprano muchos vuelos internacionales primero. Después cerramos nuestras escuelas, universidades y finalmente llegamos a la cuarentena total. Más en Israel, después comenzamos inmediatamente a hacer un sistema muy fuerte de monitoreo y respuesta muy puntual a los lugares específicos donde la gente que tiene corona estuvieron. Y esto fue parte del éxito israelí, que usamos aplicaciones con teléfonos celulares que podemos saber cada persona que descubrimos que tiene corona, dónde estaba en las últimas 2-3 días, inmediatamente mandar mensajes a cada teléfono celular de cada persona que había al lado de esta persona con corona y pedir de ellos llegar y hacer una prueba. Embajador, permítame, utilizaban celulares, aplicaciones de celulares, pero si una persona descubrían que había estado en un supermercado, por ejemplo, en una farmacia, ¿cómo hacían para contactar a todas esas personas, que yo creo que es el gran reto de cada país? ¿Cómo haces para contactar a todas esas personas? ¿A través de qué? ¿Cómo lo hacían? Bueno, el parte del éxito es hacer muchas pruebas, detectar y hacer pruebas todo el tiempo. En Israel llegamos a un momento casi a hacer pruebas en un día, lo que estamos haciendo en Panamá toda la época de la epidemia. En un día en Israel hacemos a veces 30, 40 mil pruebas en un día. Y es el punto muy importante en todo esto, es responder. Y sí, si habían 40, 100 personas en este supermercado, porque como en Panamá había límite de cuántas personas pueden entrar a un supermercado, a cualquier otro lugar, más sí llegar a todas esas personas. Incluso en el primer mes publicamos estas cosas en el medios de comunicación. Había en la televisión, en la radio, sin nombres de estas personas,
Más sí, decir una persona había en estos 4, 5, 6 lugares en las últimas y las horas cuando estaba. Y por favor, la gente que había en este lugar necesitan llegar y tener una prueba. Que no puedes hacer decisiones nacionales para todo el país, porque hay diferencia muy grande, no solo entre ciudades y aldeas, hay diferencia entre barrios en ciudades y aldeas. Qué interesante, imagínese usted me habla, embajador, de que por día hacen de 30.000 a 40.000 pruebas. Me imagino que ahí va el que tiene síntomas y el que no tiene síntomas también. En Panamá las medidas han sido muy severas de cuarentena, pero tal vez nosotros no hemos logrado los resultados que las autoridades han esperado. Pero por esa experiencia que usted me cuenta, embajador, ustedes han sido muy estrictos, pero han ido a los puntos específicos donde se requiere a acabar definitivamente en unas horas, a lo mejor en unos días, con ese foco, ese clúster que hay ahí de contagiados. Y yo creo que estas son las cosas que al final del camino dan resultados positivos. Por ejemplo, en Israel, y es lo que vamos a hablar en el próximo bloque, ya ustedes la mayor cantidad de actividades las están desarrollando. Israel prácticamente ha llegado a una vida normal con la nueva normalidad. Pero en Israel, embajador, se entrega bono solidario. ¿Cómo han hecho ustedes para que las personas no salgan de su casa? Me decía usted antes de la entrevista que el salario mínimo en Israel es de $1.200 y ustedes tienen un sistema que la persona que es despedida tiene 3 meses con ese salario para que pueda buscar otra alternativa. Todas estas cosas son sostenibles en los gobiernos y todas estas cosas son las que al final del camino, cuando viene un tema como esta pandemia que todos estamos viviendo, puede generar un poco de tranquilidad. ¿Qué hablar, embajador de la innovación tecnológica? Que eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Amigos, acompáñanos, esto es Cara a Cara, hablando con el embajador de Israel en Panamá. Amigos, ya estamos de vuelta hablando aquí en Cara a Cara, conociendo un poco la experiencia de un país muy interesante, Israel, y todas las cosas que está haciendo para combatir el coronavirus. Yo decía en el bloque anterior, embajador, ustedes aplican algún tipo de bono solidario. Acá lo conocemos como un bono solidario, a unos le llega, a otros no, pero ¿cómo ha trabajado esto Israel, el tema de mantener, hasta donde sea posible, a los israelíes en sus hogares? Sí, bueno, parece que muchos países entienden muy rápido. Si queremos conseguir que la gente quede tranquila en su casa, necesitamos a resolver este asunto de salarios y de la situación económica. No podemos pedir a una nación a quedar en su casa sin recursos, que es muy difícil. Así que el gobierno muy rápido llegó a crear un sistema donde avisamos al sector privado que entre perder sus trabajadores y por la cuarentena, creamos sistema, porque en Israel tenemos sistema normal donde pagamos 3 meses de salario, no solo salario mínimo, el mismo salario que el persona recibió de su lugar de trabajo. Si perdió su lugar de trabajo, va a recibir por 3 meses, esto puede ser $2,000, $10,000, no importa, el mismo salario que recibe en su lugar de trabajo anterior, puede recibir por 3 meses hasta que tiene un trabajo nuevo. Y decidimos que entre dejar a los trabajadores perder su lugar de trabajo y retornar después a buscar otro lugar, vamos a declarar que por 3 meses las compañías pueden dar a sus trabajadores una época que no reciben salarios, más no pierden su lugar de trabajo, y el salario va a ser pagado por el gobierno. En el parte también de microempresas, lugares como restaurantes, cafés, había un pago, depende al ingreso de cada lugar antes de la epidemia, que también el gobierno pagó directo a estos negocios, porque habían cerrados por 3 meses y ellos reciben
a su cuenta de banco directo, solo después de llenar algunos formularios digitales. Y parece por esto conseguimos crear un ambiente donde la gente puede quedar en su casa más tiempo sin tener ocupación de cómo van a sobrevivir en esta época. En el tema de hospitales, por ejemplo, nosotros estamos a punto de inaugurar con pacientes ya un hospital modular, atención ya, concretamente de los pacientes, pero tengo entendido que en Israel hay aproximadamente 11 hospitales públicos, pero todos muy bien diseñados, con profesionales. ¿Qué pasó cuando llegaban, por ejemplo, esas personas en estado crítico? Ustedes han tenido mucha recuperación, ustedes están arriba de 250, 290 defunciones, pero bueno, ustedes nos duplican en población, nosotros estamos arriba de 400 defunciones. ¿Qué ha pasado en esos hospitales? ¿Han sido sostenible la atención para esos pacientes que han llegado en condición crítica? Y todavía agrego un poco más, embajador, la condición de Israel es un poco diferente al resto de los países porque su población está distribuida a nivel mundial. Yo me imagino que cuando todos ellos quisieron regresar a Israel con el COVID-19, entonces había que elaborar una estrategia específica para poder atenderlos también. ¿Esto es así, embajador? Sí, bueno, primero como embajada nosotros también estuvimos, nuestra Cancillería organizó un plan muy amplio de organizar vuelos humanitarios de todo el mundo. Todavía estamos en esto, en la próxima semana vamos a tener 2 vuelos de Panamá que van a pasar en otros países también y tratamos de abrir oportunidad para cada israelí. Al otro lado, parece que el éxito de Israel es tener un sistema público muy fuerte antes de la epidemia. En Israel tenemos seguro de salud nacional obligatorio. Básicamente cada persona paga 3 a 5% de su salario cada mes a una cuenta central y después puede elegir entre 4 o 5 planes diferentes de seguro de salud. Casi 90% de nuestro sistema es sistema público. Los hospitales grandes de Israel son todos públicos y por esto había capacidad de tratar cosas mucho más de otros países que tienen más sistemas de salud privadas. Y por esto no necesitamos en Israel abrir un hospital especial para corona. Tratamos todos en los mismos hospitales normales y por el alta tecnología y poder en asuntos de salud, el sistema de salud en Israel es de los mejores 10 sistemas en el mundo, con diferentes tipos de tratamientos, cócteles de medicinas. Conseguimos a salvar parte mayor de la gente que llegaron al hospital, incluso que algunas veces gente con edad de 90 años llegaron al hospital con corona y salieron, que es algo que casi no pasó en otros lugares, porque con la edad de 80 y más años casi imposible salvar a la gente. Así que por la calidad del sistema que tenemos y la alta experiencia de nuestros médicos, llegamos a ser probablemente una de las 3 países líderes en el mundo en salvar gente con corona en el hospital. Claro que sí, y me encanta escucharlo, embajador, con toda esta innovación y con todo este trabajo que tiene Israel, porque nos inspira como países a poder invertir más en la ciencia. Yo he escuchado a muchos científicos, no de ahora, desde hace mucho tiempo, decir, antes de la pandemia necesitamos invertir en ciencia. Por ejemplo, Israel en este momento invierte $60 millones en 6 equipos científicos que están tratando de buscar cómo poder controlar el tema de anticuerpos, el tema de innovaciones. Por ejemplo, se está hablando de unas máscaras con conexión eléctrica, se está hablando de un aparato muy parecido al que toma la temperatura, pero
que con solo respirar pueda identificar si una persona tiene o no COVID-19. Imagínese usted todo lo que la ciencia nos puede proporcionar. Y la pregunta que dejo en el tintero, embajador, para el próximo bloque es, ¿será Israel el país que creará la vacuna que ayudará al mundo con el COVID-19? Ustedes le están trabajando muy fuerte también en esto y vamos a hablar de este tema, embajador, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Invertir en la ciencia definitivamente tiene su consecuencia positiva, no solamente en el país donde se invierte, sino a nivel mundial. Vamos a la pausa y ya retornamos con más. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Hablemos un poco sobre esta inversión, porque aquí se invierte, no se gasta. En ciencia se invierte. Embajador, en Israel se invierten 20 billones de dólares en seguridad. Pues obviamente por razones que ya a nivel histórico conocemos, cómo ustedes trabajan, cómo la tecnología es lo que ustedes pues utilizan para su defensa, y obviamente también a nivel científico han sido 60 millones de dólares en este caso destinados para algunas cosas. Hábleme de lo que se está tratando de crear, porque no solamente se está hablando de grupos de científicos, sino también en universidades, cómo se les dedica ese dinero, ese recurso económico para poder crear cosas. Hablemos un poco de esa máscara con conexión eléctrica, hablemos un poco de ese aparato que con solo respirar pudiera identificar si una persona tiene COVID-19 o no. Y por ahí nos vamos con otras innovaciones muy interesantes que queremos también conocer, embajador. Sí, bueno, es la verdad una de las partes más lindas de la cultura israelí. Cuando hacemos esta inversión en nuestro ejército, por ejemplo, pensamos siempre cómo podemos usar cualquier cosa que existe en el ejército para mejorar nuestra sociedad civil. Y por esto hay en Israel una fenómeno muy interesante que parte mayor del ambiente del startup y de la innovación israelí, la verdad, sale del ejército. Tenemos una unidad de inteligencia muy conocida en el mundo, 8200, que parte mayor de compañías de tecnología de Israel que están hoy en día en el Nasdaq y en el Wall Street son jóvenes que llegaron juntos de esta unidad y por la cultura de esta unidad de resolver problemas en tecnología, salen después de su servicio de 3 años y comienzan a hacer lo mismo en el sector civil con esta experiencia de 3 años con los mejores, brillantes israelíes que tenemos. ¿Qué tan cerca estamos de la vacuna? La vacuna, ojalá, esperamos que hasta el final del año, si tenemos suerte, porque en este proceso de crear vacuna hay que tener suerte en cada parte del desarrollo de la vacuna, porque en Israel ya llegamos en algunos equipos de crear un anticuerpo y unas vacunas que funcionan en condiciones de laboratorio. Ahora tenemos 2 etapas más. Una, ver cómo respondan personas, y comenzamos experimentos ahora con las personas con corona o sin corona para vacunas, para ver. Y después cómo podemos crear también en fábricas la cantidad que el mundo necesita. Queremos ser el primer país que llega a esta vacuna. Estamos haciendo trabajo de compartir también parte mayor de esta investigación científica con otros países, porque hay 2 tipos de investigación ahora en Israel. Algo es privado, de compañías que trabajan cada una en su mundo, mas hay también trabajo público en universidades grandes, en el Instituto Weizmann de Israel también,
que estamos haciendo junto con equipos internacionales de Europa, de América del Norte, de Asia, y esperamos que uno de estos equipos va a llegar a producir vacuna hasta el final del año. Bueno, son extraordinarias noticias y lo veo reflejado en su rostro, embajador. Usted tiene una alegría y qué bueno cuando en un país se puede aportar tanto en la ciencia. Embajador, ¿cómo han hecho con el tema de las escuelas? Por ejemplo, aquí en Panamá ese es uno de los grandes dilemas. Porque se ha dicho que es uno de los principales focos de contagio al tantos pequeñitos o tantos jóvenes estar en las escuelas. Creo que incluso en Israel en algún momento se ha dado algún tipo de rebrote y ustedes han tenido que controlar esto con cierre de escuelas, me imagino. ¿Cómo está hoy en día actualmente el tema de escuelas en Israel? Sí, bueno, nosotros parte de la apertura que había en Israel fueron las escuelas que retornaron todos a sus estudios normales, que fue una de las decisiones más delicadas porque en escuela normalmente tenemos al menos 400 y más estudiantes, lo que hacemos es que respondemos per escuela y que sí pasaron en algunas escuelas epidemias locales en la escuela misma y por el poder de hacer pruebas muy rápidas y en cantidad muy grande, lo que hacemos normalmente, cerramos cualquier escuela que descubre un caso de corona, inmediatamente cerramos esta escuela por 14 días, mandamos toda la escuela a hacer pruebas para corona. Y en esta manera, ojalá esperamos poder mantener los estudios sin decidir para todo el país, porque en alguna manera hay que retornar a los estudios. No queremos que nuestros estudiantes pierdan un año de estudios. Embajador, muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia desde responsabilidad social. El tema de la reingeniería social es una cosa increíble. Hay que comenzar a trabajar mucho en este nuevo código y el nuevo código es el uso de la mascarilla, distanciamiento de 2 metros, el tema de los guantes en el momento que se requieran, obviamente. Cada medida que dan las autoridades es muy importante. Por esto casualmente que decía el embajador, no toda la población se puede tratar de la misma manera. Hay unos que hay bajos casos, gracias a Dios, hay otros donde se disparan los casos. En nuestro país hablamos de 23 corregimientos donde las autoridades están tratando de llegar y tratando de hacer algo, pero también hemos visto, por otra parte, una caravana en la avenida Balboa donde las personas piden que se levante el confinamiento. Entonces hay que ser muy responsables, hay que ser muy cuidadosos en esto, y lo que pondero de Israel específicamente es cómo han destinado cantidad de recurso económico a la ciencia. Y mire todo lo que ellos han podido realizar y crecer como país, y no solamente en Israel, sino también poder contribuir con el mundo. A lo mejor Israel es el país que nos va a dar la grata noticia de esa vacuna que todo el mundo, todo el planeta espera en este momento. Embajador, mil gracias por habernos acompañado en Cara a Cara. Qué bueno que tenemos como modelo un país como Israel, que de las crisis ha logrado sacar oportunidades y ha resurgido y salido adelante. Muchísimas gracias, embajador, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.